Hola, ¿qué tal, amables amigos? Nos da mucho gusto estar una vez más con ustedes a través de Realpolitik Televisión Oaxaca en este principio de semana con los temas y el análisis de lo más trascendente de estos días bajo el acertado concepto, como siempre, de nuestros periodistas más destacados a nivel local y nacional. En este lunes 22 de marzo de 2021, gracias por acompañarnos una vez más. Y bien, este es el editorial de hoy de Realpolitik Televisión. La controvertida y anacrónica reforma eléctrica ha traído consigo no solo inconformidad social e incertidumbre, sino además ataques sistemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador y Rocío Nale, titular de la Secretaría de Economía, y Manuel Bartlett Díaz de la Comisión Federal de Electricidad, en contra de los abogados y los jueces. Hace al menos un mes, cuando el presidente envió la iniciativa al Senado, arremetió en contra de los abogados al calificarlos de traidores a la patria, aquellos que solicitaran amparos para favorecer a las empresas transnacionales que generan energía limpia o renovable. Las protestas de este gremio no se hicieron esperar. Desde hace poco más de 2 meses, el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, especialista en temas como competencia económica y justicia administrativa, frenó con una resolución la entrada en vigor de la citada reforma eléctrica, y AMLO montó en cólera amenazando que pediría al Consejo de la Judicatura investigara al citado juez. El golpe también va dirigido a Oaxaca, en donde operan docenas o decenas de empresas de energía eólica. Por tanto, pues no es un tema simple. Esta ha sido una síntesis del editorial de hoy de Realpolitik Televisión, Oaxaca. Vayamos ahora a los temas de mayor trascendencia durante los días que transcurrieron. Paro laboral de justicia de los policías del estado de Oaxaca. Nuevo titular de la Fiscalía General del Estado dice que él sí va a trabajar por la justicia. Las víctimas, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Se implementa a nivel federal un programa de protección a candidatos. Después del niño ahogado, tapar el pozo. El colmo de la desorganización y desconocimiento de las carpetas de investigación en el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, califica de asesino a su homólogo ruso, Vladimir Putin. Estos y otros temas informativos de gran interés aquí en Realpolitik Televisión. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, comenzamos el paro de policías estatales en Oaxaca dentro de las instalaciones ubicadas en Santa María Coyotepec. No podía esperar más en virtud de las pésimas condiciones a que eran sometidos bajo un sistema laboral de los años 30. En una protesta por demás justa, los trabajadores de la seguridad pública han venido denunciando desde hace tiempo las deplorables condiciones de su relación laboral, detallando que no cuentan con un contrato que verdaderamente les garantice todos sus derechos laborales. Sus percepciones económicas son las peores en comparación a otros estados de la República, agregando que desde hace 5 años no cuentan con un incremento salarial, situación que solo puede ser generada pues únicamente por jefes ineptos, prepotentes, egoístas, ignorantes y dictatoriales. Imagínese usted, únicamente 2,700 pesos quincenales reciben en haberes, una cantidad digna de introducírsela al jefe policíaco por debajo de la lengua, una cantidad verdaderamente miserable si tomamos en consideración la peligrosidad de su labor diaria y las necesidades que requiere el sustento de sus familias. Afirman que tampoco cuentan con un seguro de vida en caso de fallecimiento. Únicamente es pura verborrea política en los discursos y entrevistas públicas de los funcionarios policíacos, quienes en cambio, pues ellos sí gozan de salarios muy satisfactorios. Elementos policíacos en edad de jubilarse aún siguen en activo, lo cual no representa ninguna fuerza de seguridad efectiva para ningún ciudadano. Y el colmo de la dictadura de los jefes policíacos es que cuando alguno de los elementos en servicio sufre algún accidente, son estos mismos los que tienen que cubrir de manera personal todos los gastos en clínicas y hospitales, en virtud de una especie de contrato mutilado, manco y deficiente que tienen con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Una gran parte de la ciudadanía oaxaqueña apoya a estos elementos, quienes merecen un trabajo más digno y un mejor sustento para ellos y sus familias. Y sí, en efecto, ciertamente es de reconocerse que fue humillante la forma en que echaron fuera de las instalaciones a los jefes policíacos, ciertamente, pero hay un refrán que dice claramente: cosechas pues lo que sembraste. De alguna manera hay alguien quien no cumplió cabalmente con estos trabajadores de la seguridad pública, que son tan humanos como cualquier ciudadano y tienen exactamente los mismos derechos que todos nosotros. Que no olviden los jefes policíacos déspotas que su hueso no es eterno y que dentro de esas agrupaciones hay padres y madres de familia con las mismas necesidades de todos, y que servirse con la cuchara grande a costillas de la miseria de los trabajadores nunca da buenos resultados. Bien, pues en otras cosas, después de la renuncia de don Rubén Vasconcelos Méndez como titular de la Fiscalía General del Estado, en donde pasó como en su casa, es decir, sin pena ni gloria, dejando florecer y fructificar el reinado de una impunidad que dio máxima potencia y energía a la corrupción, casi convertida en institucional. Andrés Carrera Pineda nos dice en su reportaje que con el voto de 33 diputados y diputadas, el Congreso del Estado designó en sesión extraordinaria el pasado 18 de marzo al ciudadano Arturo de Jesús Peinberg Calvo como nuevo titular de dicha dependencia, cargo que ocupará durante los próximos 7 años, después de haber rendido su protesta de ley, y quien en su intervención manifestó su interés por revisar el estado que guardan las carpetas de investigación de feminicidios y homicidios de mujeres para otorgar justicia transicional a las víctimas. Proveer de justicia a los y las oaxaqueñas de manera enfática a las mujeres, dijo, fue el primer compromiso público que asumió el nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. Reiteró que parte de la transformación que se requiere y que será parte de su plan de trabajo consiste en anteponer a las víctimas y dejar de lado a la burocracia. Peinberg Calvo destacó además que su trabajo en este órgano autónomo se basará precisamente en la justicia. Pues bien, señor Peinberg, pues en este sentido la ciudadanía y sobre todo las mujeres esperan que no únicamente sean palabras de compromiso político y que la actuación de usted sea con mayor profesionalismo y madurez ante una institución de tan alta prioridad para la aplicación de la justicia en una época tan nefasta, tan llena de feminicidios, y dada la poca o nula importancia que en fechas pasadas se le dio a los delitos en contra de la vida y la integridad de todas las mujeres oaxaqueñas. Y en otros temas de gran interés, sobre todo ahora que se acercan las elecciones, es que la Secretaría Federal de Seguridad y Protección Ciudadana ha implementado un programa de protección para candidatos en las elecciones de junio próximo, después del asesinato de Ivonne Gallegos, candidata del PAN a la alcaldía de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Es como querer tapar el pozo después del niño ahogado. De acuerdo con nuestros columnistas, la idea es buena, pero el problema es que el 90% del territorio nacional está infestado de bandas criminales y el Estado federal no tiene la capacidad, ni la ha tenido nunca, para retomar el control territorial y expulsar a los delincuentes. En este sentido, opina nuestro columnista, el Estado solo puede dar apoyo a algunos candidatos en determinadas zonas, porque además la Guardia Nacional no tiene órdenes operativas. En este sentido, se afirma que Estados Unidos prepara ya una estrategia contra las bandas criminales transnacionales y meterá a las agencias estadounidenses con permisos o sin ellos y registros en nuestro territorio mexicano para desmantelar organizaciones que están incrementando la introducción de la droga. Como verá usted, a las autoridades norteamericanas les vale un sorbete que se requieran permisos para entrar en territorio oaxaqueño en el combate de las bandas de narcotráfico. Y como ya es costumbre, las instancias mexicanas tienen que esperar a que sean los Estados Unidos quienes capturen a los grandes capos de la droga y no las instituciones nacionales, quienes en estos casos es muy poca la labor que hacen hasta que no actúa papá, tío Sam.
En lo internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó de asesino a su homólogo ruso Vladimir Putin y aseguró que pagará un precio por haber intentado interferir en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. Como podrá usted observar, no nada más en México se cometen fraudes electorales con la caída de los sistemas de cómputo y en los que muchos meten la mano negra en el conteo de votos, sino también en Rusia y en la Unión Americana. ¿Qué le parece? Bueno, pues en otras cosas, ve usted cuál es el colmo de la desorganización, ineptitud y los malos mecanismos para la aplicación de la justicia en México. Figúrese usted que Alonso Aguilar Sincer, abogado del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, otro de los que se dice perseguido político y víctima de calumnias, evidenció de forma más que entendible que ni el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero, ni el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, ambos testigos en el desafuero del gobernador panista, tienen ni han tenido acceso ni conocen la carpeta de investigaciones en la solicitud del juicio de procedencia. Hágame usted el refabrón cabor. En estos casos, pues al comparecer ante la sección instructora de la Cámara de Diputados como testigos en la diligencia para el desahogo de pruebas, tanto Romero Aranda como Santiago Nieto reconocieron desconocer el contenido de la carpeta de investigación que presentó la Fiscalía General de la República ante la legislatura de San Lázaro el pasado 23 de febrero, con lo cual se acusa al mandatario estatal panista de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como defraudación fiscal equiparada. Un manejo y conocimiento de la carpeta de investigaciones al estilo de Broso el payaso vulgar. Por si fuera poco, se abren cada vez más las grietas de la famosa alianza opositora Va por México. Así están las cosas en el manejo de la aplicación de la justicia mexicana. Con razón reina a sus anchas y por todo el país su majestad de la impunidad y la tonta y estúpida prescripción del delito que pone en libertad a criminales y ladrones de la nación y a los vendepatrias en este nuestro México lindo y querido. Así se siguen dando las cosas en nuestra justicia y sus investigaciones. Pues grupos de activistas de Oaxaca denunciaron ante la Fiscalía General de la República al expresidente Felipe Calderón Hinojosa por traición a la patria y de financiar el terrorismo. La denuncia contra el nefasto expresidente se debe a que durante su sexenio, este entregó la energía eléctrica a las empresas extranjeras, según informaron Flavio Sosa Villavicencio, exdirigente de la APO, y César Mateos Benítez, expreso político. Por cierto, el señor Flavio Sosa, como se sabe, es ahora militante de Morena. En el documento demandante señalan que Calderón, desde su ejercicio como secretario de Energía, con el también panista Vicente Fox, beneficiaron indebidamente a empresas privadas a costa del erario público. Sin embargo, la respuesta en redes sociales pues no se hizo esperar cuando señalan a Sosa Villavicencio como responsable principal de los daños que sufrió la ciudad de Oaxaca en el 2006, calificándolo incluso como el demonio de Tasmania, ya que en el 2006, independientemente de las muertes que hubo por este conflicto calificado de vandálico, y en donde la ciudadanía permaneció prácticamente secuestrada, ahora el susodicho se baña con la pureza del patriotismo, siendo que en este conflicto mantuvo el terrorismo urbano ante el temor, las agresiones de sus tropas y la inseguridad ciudadana. En otras cosas, otro de los reyes de la impunidad prevaleciente es don Carlito Romero de Champs, quien después de haber prescrito la serie de delitos cometidos por él en contra de su sindicato y de Pemex, aparte de haber sido perdonado por la Santa Inquisición de la justicia mexicana, no le decomisaron ni siquiera sus calcetines más viejos y además el gremio, al que de hecho traicionó y le clavó el puñal por la espalda, es decir, a su sindicato, de pilón todavía anhela obsequiarle una jubilación de oro digna, con un salario de cerca de los 29,000 pesos mensuales.
Esta minucia de salario después de haber regalado a su hija un automóvil de varios millones de pesos, pues seguramente solo le servirá para las propinas y para encender sus cigarrillos o sus puros. Por fortuna, y todavía está por verse, a iniciativa de la senadora Cecilia Sánchez, se dice que están orientando a Pemex, orientando nada más, para no otorgar dicha jubilación a don Carlitos. Además, la funcionaria pidió encarcelar a Deschamps y así desarticular la estructura corrupta que dejó en el sindicato petrolero, en donde al parecer todavía quedan algunos brothers incondicionales y favorecidos por don Carlos. Bien, veamos cuál es el suceso más importante para hoy de lo que ha acontecido detrás del séptimo arte. John Lennon fue sin duda uno de los músicos más emblemáticos, quien en una gran cantidad de sus composiciones siempre enviaba un mensaje pacifista. Amaba la paz en el mundo. Sin embargo, John Lennon tuvo una infancia sumamente drástica y difícil, tomando en cuenta que durante sus primeros años de vida, su padre se ausentaba demasiado debido a su trabajo y John era abandonado por demasiado tiempo. Para colmo, a la edad de 5 años se vio alejado completamente de su madre y lo entregaron para que viviese con una tía de nombre Minnie. De su padre nunca volvió a saber hasta la edad de 20 años, en tanto que su madre había muerto atropellada cuando el joven contaba solamente con 17 años. John era sumamente agresivo cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol. Tuvo una relación amorosa con una joven de nombre Cynthia Powell, con quien tuvo un hijo, hecho que los obligó a casarse, pero pocas veces estuvo junto a ellos debido a la gran fama que ya había adquirido al lado de los Beatles. Aunque a decir de Julián, su propio hijo, este solo obtuvo abandono y maltrato psicológico por parte de su padre. Una vida pues verdaderamente amarga la que desde su niñez padeció este gran artista, pero que al final fue sellada también por el destino con la tragedia misma. Desde 2 días antes del 8 de diciembre, un sujeto de nombre Mark David Chapman rondaba alrededor del edificio Dakota, un inmueble marcado también por la superstición de la mala suerte y el infortunio. A las 11 horas, John Lennon concede una entrevista radiofónica en donde el sexto sentido le dice que el final ha llegado, cuando Lennon le expresa al entrevistador: o vamos a vivir o vamos a morir. Considero que mi trabajo no lo terminaré hasta que esté muerto. A las 10:35 de la mañana, Chapman se acerca a John para que le firme una portada, y a las 10:48, cuando Lennon camina hacia la entrada del Hotel Dakota, Chapman extrae de su abrigo una pistola calibre 38 y dispara varias veces por la espalda al artista. John es recogido sumamente grave, pero poco después un médico le dice a Yoko Ono, su esposa: a pesar de todos los esfuerzos por salvar a tu esposo, no pudimos y él murió. Yoko quedó devastada, gritando que no era cierto y que estaba vivo. Y así, en un mundo de doloroso abandono, depresión y drogas, pudo forjarse uno de los más grandes talentos musicales de la era moderna, John Lennon. La soledad interior es la que más sangra, aún estando rodeado de cientos de miles de fans, público y seguidores. Este es otro de los acontecimientos más impactantes que han sucedido detrás del séptimo arte. Bueno, amables amigos, en la edición número 491 de su revista semanal Real Político, usted podrá leer además los artículos Beltrones, la corrupción como divisa, de Ernesto Villanueva. La Constitución tiene un enemigo, un trabajo de Beatriz Pajés. ¿Le confiarías a tu hija? Un trabajo de Francisco Garfias, de Excelsior. Además, las columnas políticas de nuestros periodistas locales. Escaparate político de Felipe Sánchez, una de cal por las de Arenas de Alfredo Arenas Casas, Será verdad que, por Pericles, y Circo, Maroma y Teatro por El Callao, y por supuesto nuestra columna Picando el Avispero. Bien, amables amigos, muchas gracias por el favor de su atención a este resumen semanal de Realpolitik Televisión Oaxaca, correspondiente a este lunes 22 de marzo de 2021, un resumen de información crítica y análisis para todos ustedes. Su servidor, Miguel Rodríguez Cerda, los invita para que nos acompañen una vez más el lunes próximo por la tarde, como siempre a través de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Así que haga clic
en Resumen Semanal Realpolitik Televisión Oaxaca, y ahí estaremos nuevamente con usted. Gracias, sea paciente y cuídese mucho.